Buenas tardes chicos, hoy vamos a hablar sobre el triángulo. El triángulo suele utilizarse en la construcción de estructuras de gran tamaño porque es una figura que ofrece rigidez y resistencia a su carácter indeformable. Eso lo podemos apreciar en este puente que está aquí. Vemos que aquí se evidencia que hay un triángulo. Acá también con las líneas de cable también me pueden identificar que hay un triángulo formando con las líneas de cable que sostienen al puente este. Entonces, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es la unión de tres puntos no colineales por medio de tres segmentos. Los puntos se denominan vértices del triángulo y los segmentos se denominan lados. Un triángulo es un polígono de tres lados. Clasificación de triángulos. Los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a la medida de sus ángulos o la medida de sus lados. Si son la medida de sus ángulos, se pueden clasificar en acutángulos, rectángulos y octosángulos. Que tienen, cuando un acutángulo quiere decir es que todos sus ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir que todos sus ángulos son agudos? Que todos sus ángulos son menos de 90 grados. Cuando es rectángulo, tiene un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. O sea que si un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, este es un ángulo recto. Entonces podemos apreciarlo mediante la figura esta que está acá. Y si es un ángulo obtuso, esto quiere decir que es octosángulo. ¿Qué quiere decir que tiene un ángulo obtuso? Que tiene un ángulo de mayor de 90 grados. Entonces si nosotros ponemos un transportador aquí, podemos evidenciar que este ángulo mide más de 90 grados. Y según su medida lo podemos clasificar como equiláteros, isósceles, escalenos. Cuando es equilátero podemos identificar que todos sus ángulos son congruentes. Y cuando es isósceles, al menos dos de sus lados son congruentes. Eso quiere decir que este lado es igual a este lado que está igual de este lado. Y cuando son escalenos, quiere decir que todos sus lados son de diferente medida. Caso que se presenta en esta de aquí. Entonces, todos estos ángulos tienen distinta medida. Entonces, vamos a aprender cómo se dibujan triángulos mediante esta herramienta que estamos utilizando, que es Graphable. Yo selecciono aquí un polígono, entonces voy a hacer tres puntos que no sean colineales. ¿Qué quiere decir que no sean colineales? Que no se encuentren en la misma recta. Entonces yo cojo aquí, selecciono aquí y de esta manera hago un triángulo, ¿vale? Entonces ya yo identifiqué y hice un triángulo. Este triángulo se llama el triángulo. Voy a colocarlo aquí, triángulo, y coloco las letras en mayúsculas, triángulo ABC. Entonces los vértices de este triángulo son el vértice A, el vértice B y el vértice C, ¿vale? También puedo decir que estos son los vértices, pero también puedo decir que son los ángulos, o sea que estos me sirven para los vértices y para los ángulos. Para sacar los lados tenemos el lado AB, tenemos el lado BC y tenemos el lado AC. Para colocarle las medidas a los ángulos me voy hacia la parte de abajo donde dice distancia o length. Entonces selecciono cada una de las líneas y él me va detectando cuánto mide cada línea que está aquí. Que este triángulo tiene todos los lados diferentes. Cuando tiene todos los lados diferentes lo llamaremos escaleno. Ahora si yo quiero identificar cuánto mide cada ángulo, me voy a la parte de aquí donde me dice angle, selecciono el ángulo, miren que me salen 58, me sale 69 y me sale 52.2.
Entonces puedo identificar que este triángulo tiene todos sus ángulos diferentes. Cuando un triángulo tiene todos sus ángulos diferentes, entonces quiere decir tiene todos sus ángulos diferentes y además todos sus ángulos son menos de 90 grados. Cuando sus ángulos todos son menos de 90 grados, entonces quiere decir que son ángulos agudos. Entonces, como son ángulos agudos, entonces quiere decir que este triángulo es un ángulo acutángulos. Ahora vamos a dibujar eh, otro triángulo. Vamos a colocar esta figura aquí, a colocarle 3 lados y le damos. Miren que ahora me dejó un triángulo, ¿vale? Entonces vamos a saber cuánto mide cada triángulo que está aquí. Entonces, para hacer eso, me voy aquí donde dice distancia, selecciono cada una de las líneas, 27.7, 37.7 y 37.7. Esto quiere decir que este triángulo tiene todos sus lados iguales. Como tiene todos sus lados iguales, primero vamos a nombrarlo para saber cómo se llama. Este triángulo se llama triángulo ABC y tiene los vértices A, B o C si lo quieren poner en desorden y B. Estos son los vértices del triángulo. Ojo, recordemos, siempre debemos colocar todas las letras en mayúsculas. Y si queremos sacar los lados, también tenemos el lado AB, que es este lado de aquí. Tenemos el lado BC y tenemos el lado AC. O sea, entonces ahí identificamos todos los lados de este triángulo. Entonces, ahora vamos a ver qué tipo de triángulo es. Entonces, si tiene todos sus lados iguales, cuando tiene todos sus lados iguales, es un triángulo equilátero. Vamos a ver, cuando tiene todos sus lados iguales, todos sus lados son congruentes, quiere decir que es equilátero. Ahora vamos a identificar según sus ángulos si es un triángulo. Entonces, para identificar los lados de un triángulo, acá me voy en la parte de abajo donde dice measure, donde dice angle, que significa ángulo. Entonces selecciono los ángulos y él me dice que todos los ángulos son de 60. Si todos los ángulos son de 60, esto quiere decir que este es un triángulo acutángulo también, porque todos sus ángulos son agudos. Ojo, que todos sus ángulos sean menos de 90 grados. Entonces quiere decir que este es un triángulo equilátero y es acutángulo.